Bienvenidos nuevamente al curso de Matemáticas 1. En esta ocasión estudiaremos los determinantes de matrices de orden n, donde n es mayor o igual a 3, por el método de cofactores. También estudiaremos una de las propiedades de los determinantes. Además, encontraremos soluciones a sistemas de ecuaciones lineales aplicando el método de Cramer. Entonces, los objetivos prácticos para esta clase tenemos que practicar el método de los cofactores, desarrollar correctamente operaciones de los determinantes utilizando las propiedades de los determinantes y solucionar sistemas de ecuaciones lineales aplicando el método de Cramer. Para el primer objetivo, para encontrar el determinante de una matriz de orden n, donde n es 3 o mayor que 3, necesitamos estudiar algunas partes que comprenden los cofactores. De ella nace una parte muy fundamental, valga la redundancia, que es la matriz menor. Supongamos que tenemos una matriz A de 3 por 3. Entonces, vamos a llamar a una matriz menor IJ al determinante obtenido de la matriz A cuando ella se elimina la fila iésima y la columna jésima. Es decir, que se tendrá una matriz reducida. Cada vez que hagamos referencia a una matriz menor, se va a denotar de la siguiente manera, con la letra mayúscula y dos subíndices. El primer subíndice indicará la fila que se ha eliminado y J indicará la columna que se ha eliminado para obtener esa matriz reducida. Bueno, quedándonos con el ejemplo de la matriz de 3 por 3, vamos a pasar a ejemplificar o conceptualizar las matrices menores. Por ejemplo, si en la matriz A elimino la primera fila y también elimino la primera columna, se obtendrá una matriz menor, que va a ser la matriz reducida A22, A23, A32 y A33. Bueno, en algunos textos suele utilizarse la matriz menor ya como un determinante. Para que nosotros tengamos alguna concordancia con las notaciones que vamos a utilizar, podemos escribir como M11, que va a indicar la matriz menor a la cual se obtuvo al eliminar la primera fila y la primera columna de la matriz A, que es esta que tenemos aquí. Si se fijan, en este momento no es un determinante. Recuerden siempre la notación de que de un determinante lo que va a obtenerse aquí son líneas rectas verticales y no unos corchetes. Entonces, la matriz menor 1, 1 va a nacer al aplicarle determinante a esta matriz reducida y recordar cuál es el determinante de una matriz de orden 2. Ahí, un poco recordando el determinante de una matriz de 2 por 2 era la multiplicación de la diagonal principal menos la multiplicación de los elementos de la diagonal secundaria. Por lo tanto, la matriz menor 1, 1 va a ser el determinante y quedaría de esa manera. Otro ejemplo, bueno, siempre recordando la matriz A, supongamos que a la matriz A se eliminará la primera fila y la segunda columna. Entonces, lo que nos va a quedar es una matriz reducida con 4 elementos. ¿Cuáles serán estos elementos? A21, A31 en la primera columna, A23 y A33 en la segunda columna. Y esa sería la matriz menor 1, 2, que se obtuvo al eliminar de la matriz A la primera fila y la segunda columna. Entonces, ¿qué operación le haremos a esta matriz reducida? A esta matriz reducida se le aplicará el determinante. Y el determinante, nuevamente recordamos que es multiplicar los elementos de la diagonal principal menos los elementos de la diagonal secundaria. Bueno, podemos encontrar otra matriz reducida, siempre de la tercera fila, que vendría siendo eliminar la tercera fila y la tercera columna. Entonces, ¿qué es lo que me va a resultar? Me va a resultar una matriz reducida con 4 elementos. Estos elementos serían A11, A12 en la primera fila, A21
y A22 en la segunda fila, una matriz de orden 2. Y al aplicar el determinante a esta matriz reducida, obtenemos que su determinante sería A11 por A22 menos A21 por A22. Entonces, ¿qué es lo que obtenemos con las matrices menores? Bueno, las matrices menores, en este caso particular, solo hemos encontrado 3 matrices menores, pero en este caso particular de una matriz de orden 3, se pueden obtener 9 cofactores. ¿Qué es el cofactor? Bueno, recordemos de que las matrices menores son una parte fundamental del cofactor. El cofactor está relacionado íntimamente con la matriz original y este cofactor tendrá también asociado una matriz menor. El cofactor, por ejemplo, IJ viene dado de la siguiente manera. Nuevamente, la notación que se utilizará es una C mayúscula, una I y una J de subíndice que me van a indicar de qué fila y qué columna pertenece este cofactor, y la siguiente manera también que se utilizará es multiplicar el determinante de la matriz menor. En algunos casos, como les mencionaba, se escriben como las líneas rectas verticales indicando que este es un determinante, y a veces en algunos otros textos se omiten porque de antemano indica de que el menor es un determinante. Bueno, a esta matriz menor, es decir, a este elemento, porque como es un determinante, es un número real asociado a una matriz, se va a multiplicar por menos 1 elevado a los exponentes de la fila que se ha eliminado en la matriz original, sumándole la columna que se ha eliminado la matriz original, es decir, la posición de la matriz menor. Bueno, entonces, nuevamente, para ejemplificar o conceptualizar de una forma los cofactores, vamos a tener la siguiente matriz. La siguiente matriz es una matriz de orden 3. Hay que recordar también que los determinantes solo están relacionados a matrices cuadradas. Es decir, que si una matriz no es cuadrada, no tiene un número real asociado a ella. Es decir, que no tiene determinante. En este caso, tenemos una matriz de orden 3. 3 filas y 3 columnas. Entonces, en este ejemplo, me están pidiendo que encuentre los siguientes cofactores. El cofactor 1, 1, el cofactor 1, 2 y el cofactor 1, 3. Si ustedes se dan cuenta, todos estos cofactores pertenecen a la primera fila. Eso tiene una razón de ser y lo vamos a explicar al final del ejercicio. Bueno, para encontrar el primer cofactor, lo que tenemos que hacer es encontrar la primer matriz menor. La primer matriz menor va a estar relacionada con la posición del cofactor 1, 1. Es decir, que la matriz menor va a obtenerse al eliminar la primera fila y la primera columna, de la siguiente manera. Entonces, al eliminar la primera fila y la primera columna, los únicos elementos restantes de la matriz original va a ser 4, menos 2, menos 1 y 3. Entonces, el determinante de esta matriz lo vamos a obtener al multiplicar los elementos de la diagonal principal, 4 por 3, menos los elementos de la diagonal secundaria, que sería menos 1 por menos 1. El de menos que los antecede a este producto, recuerden que es por la fórmula del determinante de orden 2. Entonces, realizando las operaciones, tenemos que la matriz menor 1, 1 asociada a la matriz A se obtiene que su valor es 10. Ahora, tendríamos que obtener la siguiente matriz menor, es decir, el determinante de la matriz reducida al eliminar la primera fila y la segunda columna. Esa matriz sería 3, menos 2, 8 y 3. Al calcular el determinante de orden 2 de esta matriz reducida y realizar las operaciones, se obtiene de que la matriz menor 1, 2 tiene por determinante 25. Y así también encontramos la matriz menor asociada al cofactor 1, 3, que vendría siendo la matriz reducida al eliminar la primera fila y la tercera columna. Es decir, que tendrá por elementos 3, 4 en la primera fila
y 8 y menos 1 en la segunda fila. Al realizar nuevamente las operaciones del determinante de esta matriz menor, se obtiene que el número asociado a esta matriz es menos 35, es decir, su determinante. Bueno, pero hasta este punto solo hemos encontrado la primera parte de lo que comprende un cofactor. Un cofactor, recordemos que se va a multiplicar por menos 1 elevado al exponente de al sumar la fila y la columna que se ha obtenido la matriz menor. Entonces, para el cofactor 1, 1 tendríamos que sería menos 1 elevado a la 1 más 1 por la matriz menor, que sería 10. Cada uno de estos exponentes, recordemos de que si menos 1 está elevado a una potencia par, va a quedarme un 1 positivo. Si menos 1 está elevado a una potencia impar, me va a quedar un número negativo. Esto que no se les va a olvidar. Bueno, entonces hemos obtenido que el cofactor 1, 1 sería menos 1 elevado a la 2. Eso me va a dar un número positivo, entonces me quedaría 1 positivo por 10, me quedaría 10. En el segundo caso, para el cofactor 1, 2, tenemos que menos 1 estaría elevado a la posición del menor 1, 2, que sería sumar 1 más 2. Y esto me va a quedar un número impar de exponente. Me quedaría menos 1 elevado al cubo. Eso me va a quedar un número negativo, menos 1 negativo, y por 25 solo me quedaría 25 negativo. Ahora, para el cofactor 1, 3, tenemos que menos 1 se elevaría a la potencia de 1 más 3, que es un número par, y menos 1 elevado a un número par es positivo, pero como 35 le antecede un número negativo, más por menos me quedaría menos 35. Bueno, entonces con esto hemos encontrado los cofactores de una matriz. Entonces, ya con los cofactores podríamos dar inicio a encontrar los determinantes de una matriz de orden n, donde n es mayor o igual a 3. Para esto, necesitamos también definir el determinante de esta matriz por desarrollo de filas o columnas utilizando cofactores. Supongamos que tenemos una matriz de orden n. Siempre que nos refiramos o nos referimos a la matriz de orden n, quiere decir que va a ser una matriz cuadrada. En este caso, se ha establecido que va a tener m filas y n columnas, pero m va a ser igual a n, es decir, que va a ser cuadrada. Nuevamente lo volvemos a rectificar. Bueno, se ha establecido de que va a tener m columnas y se va a diferenciar de n para no entorpecer de que sea igual, para a veces ubicarnos y que nosotros digamos que nuevamente sea la enésima, mésima fila, enésima columna, para diferenciar eso. Bueno, entonces el determinante, por ejemplo, de una matriz A por cofactor se va a desarrollar por una manera que nosotros le llamamos desarrollo. Ese desarrollo va a venir dado de la siguiente manera. Si tenemos, por ejemplo, que encontrar el determinante de esta matriz A, que es de orden n, por la primera fila, vamos a multiplicar cada uno de los elementos que comprenden esa fila por el cofactor que está relacionada a esa posición de ese elemento. Es decir, que la matriz A, su determinante por desarrollo en primera fila, va a ser igual a multiplicar A11 por el cofactor 11 más A12 por el cofactor 12 más A13 por el cofactor 13 más A14 por el cofactor 14, etcétera, 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 hasta llegar hasta el último elemento de la primera fila, el cual comprende el elemento A1n por el cofactor 1n. Pero también se puede encontrar este determinante y me va a dar el mismo número si yo lo hago por desarrollo en segunda fila. ¿Cuál sería el desarrollo en segunda fila? En segunda fila sería que tendría que multiplicar A12 por el cofactor 12, A22 por el cofactor 22, A23 por el cofactor 23, A2n por el cofactor 2n. Recuerden que este vendría siendo A21, por aquí tenemos un errorcito. Entonces, ese sería el desarrollo en segunda fila y me va a tener que dar el mismo determinante que al desarrollarlo en primera fila. También puedo hacerlo
el desarrollo en mésima fila. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de estos elementos va a multiplicar al cofactor relacionado a esa posición, a m1 por el cofactor m1, a m2 por el cofactor m2. La suma de esos productos me va a dar este desarrollo en mésima fila, y también me tiene que dar igual que todos los desarrollos en las filas anteriores. Pero también se puede hacer desarrollo por columnas, es decir que supongamos de que no lo quiero hacer un desarrollo en fila sino en columna. En columna tendría que ser A11 por el cofactor 11, A12 por el cofactor 12 y así sucesivamente hasta AM1 por el cofactor M1, que es este desarrollo que tenemos en esta parte de aquí. Y así también en las columnas sucesivas y también hasta la última columna de esta matriz. Y en cualquier caso que uno elija, me tiene que dar el mismo valor. No estamos diciendo que tenemos que hacerlos todos. Con uno que hagamos es suficiente porque este desarrollo me va a dar el mismo determinante que lo haga en este desarrollo y no importa que sea en fila o en columna. Entonces, en total van a haber muchas formas de encontrar el determinante para esta matriz de orden n. Tenemos una fórmula en la cual nosotros sabemos de cuántas maneras podemos encontrar este determinante por esta técnica de cofactores. En total van a haber 2n formas, donde n es el orden de la matriz. Por ejemplo, si yo tengo una matriz de orden 3, van a haber 2 por 3 formas de encontrar el determinante de esta matriz. Es decir, de que si fuesen 3, tendría 6 maneras diferentes para encontrar el determinante de esa matriz. A veces nosotros elegimos aquellas filas o columnas en las cuales se puedan eliminar o anular algún cofactor. Con esto estoy diciendo que alguno de los elementos de la fila o columna es 0. Si esto sucede, se me va a facilitar encontrar el determinante de esta matriz, ya que sabiendo de que el elemento de esa fila o columna es 0, no tendría que calcular ese cofactor. Tenemos un ejemplo para encontrar este determinante.